Estamos de regreso y vamos entonces a conversar, ya les decía, con Jorge Correa Sutil, abogado, ex ministro del Tribunal Constitucional, ex subsecretario del Interior, por la salida, por la cesación en su cargo como senadora de Isabel Allende, determinación del Tribunal Constitucional. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Linda, muchas gracias por invitarme. Me siento un gusto estar contigo. Gracias. Porque quiero partir con algo que está ahí todavía un poco en la nebulosa, porque estamos hablando de un fallo que todavía no conocemos en su argumentación. ¿Es normal esto? Hace algunos años el Tribunal Constitucional se le empezaron a filtrar las sentencias y a partir de esa fecha decidió dar a conocer el veredicto antes de la sentencia en aquellas que provocaban particular interés público, lo que yo creo que es un error grave, porque el fundamento de las sentencias hace que estas tengan más capacidad de convencer o menos. Bueno, en este caso ni siquiera es un comunicado, esto ha trascendido y se da ya como noticia oficial. La senadora se despidió del Senado y el Tribunal Constitucional no ha dicho nada. Yo creo que es bastante anómalo. Ya, es anómalo, pero podría, a ver, te lo pregunto porque en este reportaje que ya te voy a preguntar respecto de lo que dice este reportaje de Clinic, ¿no? Que dice que se abrió una caja de Pandora, que otros parlamentarios podrían seguir la misma suerte. Se señala que como todavía no se conoce el fallo, podría echarse atrás, pie atrás con la decisión del tribunal. O sea, ¿cabe una remota posibilidad? Sería bien loco, ¿ah? Sería bien loco toda la discusión que ha creado, las lágrimas de Isabel Allende, la despedida Claro, en el Senado, la conmoción, la emoción, y ya. resulta que no pasó, que es otra la votación. No, yo creo que no va a ocurrir. Supongo que si así fuere, que si el Tribunal Constitucional todavía estuviera discutiendo el fallo, habría hecho un comunicado diciendo que no se ha adoptado acuerdo o que está en estudio aún. En fin, hay un certificado de que se adoptó acuerdo, pero no hay más. O sea, no se sabe. Perfecto. Otro dos es puro trascendido. Claramente, pero vamos al fondo ahora de la discusión porque tú has tenido una postura que voy a ponerlo entre tú y para hacerla corta, digamos, y Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, ¿no? Ustedes han tenido ahí, por lo menos él te ha contestado una carta que tú publicaste el día sábado en el Mercurio, donde tú hablas de si este acaso es realmente el triunfo del derecho sobre la política, y él luego te contesta en otra carta donde habla de la primacía del derecho y de que por tratarse esta norma de un derecho estricto que no abre ninguna posibilidad de interpretación, este famoso artículo 60 de la Constitución, aquí no cabía otra decisión del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué tú tienes un matiz respecto de esa postura? La letra de la Constitución es clara. Cesará en el cargo el diputado o senador que celebrare contratos por el Estado. Y parece perentoria y sin excepciones. Y eso ha llevado a muchos abogados, incluido Carlos Peña, a cometer el desliz, el error de no estudiándola, de decir, bueno, se celebró el contrato, tiene que producirse la... Y lo hacen con cierto ánimo celebratorio algunos de ellos. Eh, y ocurre, Nilda, que esta norma que viene de la Constitución del 25, ya cuando se aprobó en la Constitución del 25, uno de los convencionales dijo, pero esto tiene que tener excepciones, porque los parlamentarios pueden contratar con el Estado cuando se ven obligados a ello, ¿eh? Como cuando se les expropia, dijo. Y se dijo, bueno, en ese entendimiento se aprobó. Y el Ya, año 36 la Cámara de Diputados exculpó algunos casos de parlamentarios que habían contratado con el Estado diciendo que se trataba de contratos que les habían ofrecido abiertamente a toda la población. Y de ahí en más, la Constitución del 80 se establecieron 6 causales, pero no en el texto de la Constitución, porque se discutió de ponerlo o no ponerlo y se dijo, mire, sería muy largo ponerlo, las constituciones son textos breves, pero lo vamos a aprobar en ese sentido, de que hay 6 causas de excepción. Y de ahí en más la práctica ha sido de que se celebran contratos con el Estado sin cesación en el cargo. El parlamentario puede comprar una tarjeta VIP, puede, por muchos años contrató con el Banco Estado para financiar su campaña sin que nadie dijera que tenía que cesar en un cargo, porque se entiende que hay ciertos contratos en los cuales el parlamentario actúa, pero no influye, no
hace tráfico de influencias, no hay un acto de corrupción. ¿Ya? Ya, Entonces, en los casos es el contrato de adhesión, donde el Estado pone las condiciones y el particular, en este caso un parlamentario, simplemente dice sí o no a contratar. Y porque se entiende que en ese caso el parlamentario no puede influir con su poder o vender su voto o qué sé yo para traficar influencia. ya, Bueno, todo mi punto es que aquí hay una apariencia de contrato de adhesión en el caso ayer, porque las condiciones del contrato de compraventa están establecidas en un decreto supremo. Si es un contrato de adhesión, está en un caso de excepción. Y eso debió probarse en el Tribunal Constitucional, si era en verdad un contrato de adhesión o no, si la senadora Allende pujó por subir el precio, qué sé yo, y su influencia, caso en el cual estaría bien cesada, o bueno, adhirió simplemente al contrato que el Estado le ofreció para hacer la casa museo. El caso en el cual no debiera cesarse en el cargo. ya. Y yo creo que no probarse ese hecho, al no discutirse ese hecho, al no analizarse ese hecho, cuando hubo periodo de prueba, el derecho se empobrece y no hay triunfo del derecho. Ya, o sea, en el fondo, digamos, si tú hubieses tenido que votar esto, tú fuiste parte del Tribunal Constitucional, tú habrías sido el voto de minoría. No, yo Pero, lo que habría empujado es porque se hubiera establecido un periodo de prueba en el cual se hubiera llamado a probar si aquí había un auténtico contrato de adhesión o no había un auténtico contrato de adhesión. Si lo había, había que exculparla. Si no lo había, había que, pero el Tribunal Constitucional va a fallar a ciegas de si este es un verdadero contrato de adhesión. Va a tener que suponer cosas, como que la senadora pujó o no pujó por subir el precio. Y ya, eso yo pero creo que uno lo puede hacer en la conversación privada, digamos, decir, oh, si pasó esto, y si está lleno de rumores, claro, pero un tribunal no puede fallar conforme a rumores, no puede menos que haber negociado la cuestión porque se trata de la familia Allende, o no dijo, no sabemos, Mirna, un tribunal no ya. puede establecer un hecho sobre la base de supuestos así de genéricos. Claro, lo que pasa es que tú has dicho, a ver, para entenderlo en términos súper simples, cuando tú dices si fue, o sea, si había un contrato de adhesión o no había, básicamente, ¿qué significa este contrato de adhesión para entenderlo aún más? En esencia, el contrato de adhesión es aquel en el cual una de las partes fija todas las condiciones del contrato y el Ya, otro compra o no compra. Cuando tú vas a un supermercado, tú no negocias el precio cuando llegas a la caja, o menos si llegas a la caja electrónica, ¿no es cierto? ujú, Tienes que decir sí o no, no. Tú escoges contratar, tú eres libre para contratar, pero las condiciones del contrato lo fijó el otro. Eso es un contrato de adhesión en esencia. ¿Eh? ya. Ya, perfecto, pero déjame seguir con el fondo porque lo que aquí ha ocurrido claramente es un hecho, yo entiendo que, corrígeme si no estoy en lo correcto, que en la historia del Tribunal Constitucional es primera vez que se usa esta cláusula para cesar en su cargo a un parlamentario o parlamentaria. Sí, pero yo creo que los otros casos no tenían que ver con esta disposición, ¿eh? Ya, Porque el caso de Hugo Gutiérrez, que se cita. estamos tratando de retomar el contacto ahí porque se nos eh, congeló nuestro entrevistado, cosas que pasan con República, el... cuando Ahí está, perdona Jorge, es que te habías congelado, así que retomemos esa parte. Te habías el, congelado. el caso que yo recuerdo, que es el de Hugo Ya, Gutiérrez, vamos. él hace unos dibujos para niños en el cual aparecen niños disparándole a Piñera. Ya, Y eso llevó, pero eso no es un acto de contratar con el Estado, eso es un acto de atentar en contra del orden institucional. Yo creo que yo no recuerdo casos en los cuales, bajo la Constitución del 80, se haya discutido el artículo 60 en la parte que establece que cesa en el cargo el diputado o senador que contrate con el Estado. Yo ya, creo que pero eso es, ya, creo, porque sí, lo que pasa es que déjame entender algo un poquito más allá que dice relación con que el solo hecho de que esto no se haya concretado, es decir, que el Estado no haya desembolsado los 900 y tantos millones de pesos, perdón, claro, 900 y tantos millones que fue el precio final, basta para que no se concretó en definitiva el perjuicio o más bien, en este caso, la contraparte le hace la senadora o la ministra recibieron el usufructo de ese contrato y de esa transacción.
Esa es una postura, ¿no es cierto? Y la otra que dice que no, que basta con que se haya instalado el contrato, o sea, se haya firmado el contrato de compraventa, ya se supone, ¿no es cierto?, infringido el artículo 60. No, me parece mucho más convincente la segunda tesis, esto es de que basta con que el contrato se haya celebrado. En ninguna parte de la Constitución exige que existan perjuicios. Y el contrato a mí me parece que se celebra cuando el particular, en este caso el parlamentario, hace todo lo que está en sus manos para celebrarlo. Lo que faltaba aquí, y porque no se concretó, es un acto del Estado. Y por lo tanto el particular lo celebró, y el sancionado es el particular. Por lo tanto, yo creo que si hubiera un acto de corrupción evidente, donde un particular se aprovecha de su situación de privilegio, vende un voto en una votación muy importante y dividida y dice yo esto, pero me compran esta tienda en el doble de lo que vale. Si esa maquinación se hace, aunque se frustre, el parlamentario tiene que cesar en el cargo. Entonces yo creo que basta con la celebración, ¿no? Esa tesis de que no estaba celebrado el contrato a mí Ya, pero por eso mismo, perdona, a lo mejor yo me cuesta más comprenderlo, pero me imagino que esa es la tesis que valida la decisión del Tribunal Constitucional, o sea, que bastó celebrar el contrato para que se incumpliera el artículo y por lo tanto la senadora tenía que pero cesar en su no, cargo. perfecto, pero no la celebración de cualquier acto conlleva la cesación en el cargo. Ese es mi punto. Hay Ya, 6 categorías de contratos en los cuales el particular el parlamentario puede celebrarlo válidamente sin cesar en el cargo. 6 categorías. Eso está en la tradición constitucional chilena, no lo estoy inventando yo. Son casos en los cuales es patente que no hay influencia del parlamentario en la celebración del contrato. Uno de ellos es el contrato de adhesión, y aquí estamos en apariencia en un contrato de adhesión, entonces investiguelo, llegue a ya. la conclusión de si hubo maquinación del parlamentario, tráfico de influencia, etcétera. O que no es un contrato de adhesión porque falta la tercera categoría, qué sé yo, pero la primera y principal categoría, esto es una de las partes, fija las condiciones, y la otra dice sí o no, ese está en este acto. Formalmente al menos está. Ya, ok. Entonces, mientras no conozcamos el detalle, ¿no es cierto?, de esta resolución del Tribunal Constitucional, no vamos a saber, porque eso tiene que estar contenido, me imagino, en el fallo, o sea, cuando conozcamos el fallo, ¿no? Linda, pero no lo van a poder explicar porque no llamaron a probar si había un contrato de adhesión. Van a tener que Ok. suponer cosas, a menos que tengan antecedentes de que yo desconozco, que me equivoque, pediré perdón, pero hasta aquí el Tribunal Constitucional no llamó a probar si este era un contrato de adhesión. Se quedó Y simplemente en los alegatos de las partes, en la presentación, en la defensa y en los alegatos de las partes. ya, o Entonces yo creo sea, que esto va a obedecer el derecho y va a correcto. significar que a una senadora sin que quede, que no es poco porque es un voto popular, pues, sin que quede acreditado de que hubo una diablura por parte de ella, sin que quede al menos, no digo la convicción absoluta, digo los antecedentes suficientes para decir, mire, aquí hay un acto de aquellos que merecen sanción. Si la gente yo creo que entiende que las personas no deben ser sancionadas a menos que hagan algo claramente indebido. Las dos ministras que fallan a favor de la cesación en el cargo de la senadora Allende, que se señala además a su vez que son cercanas al Frente Amplio, pero más allá de aquello, eh, te pregunto, porque se ha puesto nuevamente sobre la mesa que aquí triunfó el derecho por sobre la política y que por primera vez entonces el Tribunal Constitucional, o quizás por pocas veces el Tribunal Constitucional ha definido, ¿no es cierto?, algo tan claramente poniendo al centro el Estado de Derecho y no las convicciones políticas de sus integrantes. Ese argumento, ¿cómo lo ves? Sería un hecho muy positivo. ¿Ah? Esto es, el Tribunal Constitucional ha tenido en los últimos años una historia de división, particularmente en todos los casos complejos políticamente, de división en la cual tú puedes apostar, este lo designó tal, vota sí, este lo designó cual, vota sa. Este es un caso en el cual no se produce eso, ¿ah? Y eso es tremendamente positivo. Eh, yo creo que el Tribunal Constitucional es político, pero no en el sentido de fallar conforme a las simpatías de las personas que se designan. Es político porque tiene que mirar las instituciones políticas, en este caso la finalidad de la norma, evitar
la corrupción y el tráfico de influencia. En ese sentido es político. Entonces, en definitiva, mi punto es, ojalá el tribunal fallara 10-0 todas las causas y discutieran hasta que se deshagan los argumentos de la minoría. Pero los 8, supuestamente los 8, no lo sabemos a ciencia cierta, yo creo que han cometido un error de desconocer la tradición constitucional chilena y de dejar de examinar un punto que era central. Ahora, a lo mejor van a salvarlo con una argumentación que hasta a mí me convence, pero hasta aquí yo no logro imaginar por qué no hicieron un periodo probatorio para saber si esto era un contrato de adhesión. ¿Tú dirías que de alguna manera están presionados por dar una imagen que cambie esta idea de que el Tribunal Constitucional finalmente se ha convertido en una tercera cámara, que está coteado, que finalmente los ministros muchas veces, ¿no es cierto?, dirimen los fallos respectivos más por razones políticas que por el derecho? No, 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 no puedo saber ni menos especular sobre las intenciones de cada uno, ¿eh? Me merecen alto respeto los ministros que conozco y las ministras que conozco. Yo que son Per- personas. Perfecto. Vamos entonces a otro tema que era lo que también habíamos planteado anteriormente Jorge Correa y que tiene que ver con este reportaje del Clinic que muestra cómo contratos, ¿no es cierto?, entre parlamentarios y el Estado podrían eventualmente llevar a estos parlamentarios a una suerte parecida, no lo sabemos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo solamente, el caso del senador del Partido Social Cristiano, Juan Castro Prieto, que dice que ha participado en una red de sociedades familiares que incluyen la constructora Indemna, que registran más de 3.000 millones en traspasos desde organismos públicos. Y dice esto luego de calcular de Clinic y de revisar, dice, decenas de órdenes de compra en mercado público. Ese es solo ejemplo para partir. ¿Te llama la atención? La denuncia es muy grave, incluye a 6 o 7 parlamentarios, no tengo ningún antecedente, cierto, no es cierto, pero de serlo, bueno, son casos mucho más patentes de que han caído en la cesación en el cargo que el caso de Allende, en el cual le faltó investigar este punto. Porque no basta con que el parlamento, es decir, no solo en el caso que el parlamentario contrate con el Estado, sino cuando lo hace por interpósita persona, o lo hace por una sociedad de personas de la cual él forma parte. Entonces, de ser cierta todas estas cosas, ahora, varios parlamentarios dicen, oiga, yo no pertenezco a estas sociedades del año no sé cuánto, dice yo, todo eso tendría que verse. Ahora, para llevar esto al Tribunal Constitucional se requieren, creo que son 20, la firma de 20, o sea, no es cosa que cualquier hijo de vecino lo lleve al Tribunal Constitucional o el Ministerio Público. Pero estos casos a mí me parecieron que bien merecen un análisis. Y si le echan una pala encima, porque hay de todos lados, ¿eh? Hay parlamentarios de izquierda, de centro y de derecha aquí. Si le echan una pala encima, la cosa quedaría muy fea. Y la única que destituyen es a la senadora Allende y los otros tienen unos contratos de miedo. Bueno, Es que la cosa déjame seguir para, queda claro, muy mal. O claro. sea, el triunfo del derecho sobre la democracia que pasa a ser una especie de. Totalmente. Pero, por ejemplo, te pongo el caso del senador Fidel Espinosa, Partido Socialista. Dice, participa formalmente hasta 2018 en la sociedad difusora Fresia Limitada, que suma cerca de 14 millones en traspasos con municipalidades de la región de los lagos. Las municipalidades son también el Estado. Después está Jimena Osandón, que ha recibido más de 28.000 millones desde la Tesorería General de la República y Corfo, porque aparece como receptora de fondos que quedaron en garantía por préstamos realizados por Cumplo Chile a numerosas empresas. El senador Cruz Coque, quien mantuvo arrendada una casa a la Junji hasta noviembre de 2022 por un monto de cerca de 4 millones mensuales. Así como ese solo barrido, ¿te parece delicado al menos? Mucho, mucho. Yo creo que son casos que no deberían quedar silenciados, digamos, ¿eh? Insisto, echar una palada sobre todos esos casos. Ahora, varios dicen yo me salí de esa sociedad no sé qué año, y por lo tanto, eso es suficiente para que nada se levante. Pero los demás casos deberían llegar al Tribunal Constitucional, porque si no la cosa sería muy fea.
porque un contrato que se hizo a la luz pública, que se hizo para que la casa de Allende fuera un museo, que, en fin, que tiene todos los visos de una operación hecha insisto, a la luz pública, con transparencia, con un objetivo político. Resulta sancionado y un conjunto de negocios que a lo mejor se hicieron con tráfico de influencia no quedan investigados. En serio. Ya, y aquí lo único que puede investigar esto es el Tribunal Constitucional. Claro, más que investigación, 20 parlamentarios tendrían que llevar estos casos. Ahora, ¿quiénes van a ser los 20 parlamentarios? Porque hay uno de Renovación Nacional, otro del Partido Socialista, uno del Partido Social Cristiano, otro del Partido no sé qué, otro de Ópoli. Entonces, ¿quiénes? ¿Dónde van a arnear a los 20? No tengo idea. Está difícil porque está, aquí están todos afectados transversalmente, casi digo, transversalmente afectados. Estamos en época electoral. Jorge Correa, antes que se nos acabe el tiempo, quiero volver a un punto que me parece relevante, que dice relación con lo que señala ayer Isabel Allende en su ponencia ante el Senado en esta despedida, ¿no? Ella dice que nadie nos advirtió de la incompatibilidad de esta gestión, digamos, con la casa de su padre. Ella habla de que no es abogada, hace un mea culpa, debía advertirlo, pero se ha puesto mucho énfasis, particularmente sobre el propio Partido Socialista, en el rol que jugó Francisca Moya, la asesora jurídica de la SECPRES, cuando ella dice, sí, yo sabía que había una incompatibilidad, pero no era eso lo que a mí me pidieron que revisara. ¿Cómo ves esa argumentación? El director jurídico de la SECPRES, Vigna, es un personaje muy importante porque vela porque los decretos supremos, o sea, todas las órdenes del presidente de la República estén conformes a derecho. Y ha sido un cargo ejercido por personas de muy de alta preparación. Fue Carlos Carmona, desde Frei hasta Bachelet, después fue Sebastián Soto, en fin, profesores de derecho con mucha preparación en derecho constitucional y administrativo. Y que ella diga, es un arquero central en la República, digamos. El director de presupuesto y el director jurídico de las Express son sujetos en los cuales descansa el orden institucional y económico de Chile. Y que ella diga, oiga, es que mi labor es solo técnica legislativa y yo no tenía por qué advertir de esto, a mí me dejó helado, porque Ya. obviamente su tarea es examinar la legalidad y la constitucionalidad de los decretos supremos que le lleva al presidente de la República para la firma. Y si advierte una inconstitucionalidad, tiene que advertirla, tiene que hacerla ver. Y dice, no, pero es que no era mi tarea. O sea, pasó el elefante rosado por la pieza y no, mire, es que yo estoy preocupado de las hormigas nomás. A mí me dejó helado. O sea, yo creo que ahí hay un peligro para el orden institucional de la República. Esa abogada no puede seguir en el cargo si su concepto de su tarea es que mira las cositas técnico-legislativas nomás. Sí, sí, por favor, lo técnico, velar por la legalidad de los decretos supremos implica velar por la constitucionalidad de los decretos supremos. Y no lo hizo. Y dice, no, es que no era mi tarea. Bueno, ¿cuál es su tarea entonces? Es muy grave su declaración. Yo creo que debió salir el día 1. Y ahí está el presidente de la República pagando costos con el Partido Socialista y pagando costos de todo tipo, manteniendo una persona que da esa excusa. No, Bueno, del no me hace... presidente, claro, hay un posteo del presidente incluso que dice que son amigos desde hace 10 años. Bueno, pero es que los presidentes de la República, los amigos los convida a comer, pues. Pero cuando se es presidente de la República tiene que virar el cargo y no pone a sus amigos en los cargos, sino a las personas más competentes. Y esta colega demostró no ser competente con la sola declaración de él. Claro, eso te habla a ti de falta de experiencia. A ver, varios temas. Uno es el tema, por supuesto, jurídico-legal. Otro es la experiencia en un cargo de estas características, de esta envergadura. Tú has dicho, Puede ser, es como el puede ser, arquero. puede ser una persona muy joven, yo no juzgo por edad, yo juzgo por lo que declaró ayer. ¿Eh?
yo no estoy a cargo de revisar la constitucionalidad. ¿Cómo? ¿Y de qué está a cargo entonces? No puede ser que permanezca en el cargo. Muy amiga será, pero bueno, no es tarea del presidente defender a sus amigos, es tarea del presidente que el Estado funcione bien, y el Estado no puede funcionar bien si quien está a cargo de velar porque las órdenes del presidente de la República se conformen a derecho, no entiende cuál es su función y la reduce a una cuestión baladí. Ya, pues, Jorge, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Jorge Correa Sutil, ex ministro del Tribunal Constitucional, ex subsecretario del Interior. Gracias una vez más. Misma, un gusto enorme. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopebutch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopebutch. Más información en coopebutch.cl. Te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Me despido. Nos vamos a concentrar, les decía, en lo que va a pasar en estas horas con la determinación de Donald Trump, no solo de aplicar este 104% a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos, sino que además ha respondido China con 84% de impuesto o de arancel a los productos de Estados Unidos que entran a China. ¿Cómo esto nos va a repercutir no solo al mundo, sino a Chile directamente? De eso vamos a estar también conversando en los siguientes espacios de opinión y análisis. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Alpampan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Alpampan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.